Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el análisis y reformulación de un texto jurídico. Vamos a empezar con el análisis semántico de un contrato de trabajo extranjero. Primero, encontramos sinonimia parcial en expresiones como labores, funciones y obligaciones. Aunque las tres se relacionan con el trabajo que debe hacer el empleado, cada uno tiene un significado diferente. Por ejemplo, las labores son tareas prácticas, las funciones corresponden al puesto y las obligaciones son deberes legales. Esto tiene un efecto jurídico importante porque amplía la interpretación de las tareas que el empleador puede asignar. Segundo, podemos ver la polisemia en palabras como cargo, que puede significar puesto laboral, responsabilidad o incluso una acusación jurídica. En este caso, el contexto permite entender que se refiere al puesto de trabajo. El efecto jurídico es que los términos deben interpretarse correctamente dentro de un contexto legal para así evitar confusiones dentro de derechos y obligaciones. Tercero, aparece la relación de hiperonimia e hiponimia. Por ejemplo, remuneración funciona como hiperónimo, mientras que sueldo base, gratificación anual y anticipos son hipónimos porque forman parte de ella. Esto permite especificar claramente qué pagos y descuentos forman parte del contrato. Cuarto, encontramos la ambigüedad léxica en la expresión a elección del empleador, porque no queda claro si la elección solo se refiere a un medio de pago o también a otras condiciones. Finalmente, existe una ambigüedad sintáctica en una oración relacionada con los anticipos de remuneración. La estructura y el uso de comas hacen que se dificulte entender exactamente qué autoriza el trabajador. Con esto podemos tener una crítica de que estos fenómenos semánticos son importantes porque pueden influir directamente en la interpretación jurídica del contrato y en la aplicación de derechos y obligaciones laborales. Ahora va a continuar mi compañera. Bueno, en el texto número 2, que es la resolución del Consejo Directivo, vemos aquí la ambigüedad léxica en una expresión que dice sin requerir previamente de la opinión favorable. Aquí podemos ver que en esa expresión no nos queda claro si la opinión de la SGP era obligatoria o simplemente era una recomendación. En efecto jurídico, esto puede generar dudas sobre la validez de este procedimiento, ¿no? En una interpretación adecuada sería: la ley número 31953 autoriza a la SUNEDU a aprobar el ROF sin requisitos adicionales. En conclusión, podemos ver que la opinión de la SGP se debe entender como referencial y no como obligatoria. En la ambigüedad sintáctica tenemos la expresión personas impedidas conforme al marco legal vigente. Acá no se sabe si la ley define quiénes son impedidos o si la supervisión debe ajustarse a la ley. En esta expresión, en efecto jurídico, se podría permitir interpretaciones arbitrarias sobre quién puede trabajar en universidades. En una interpretación adecuada, la frase debe entenderse como: solo son personas impedidas aquellas que la ley señala expresamente. En conclusión, la SUNEDU no puede crear nuevas restricciones por interpretación propia. En base a eso, esta interpretación crítica, podemos ver que las ambigüedades en normas administrativas pueden generar inseguridad jurídica y afectar derechos fundamentales, por lo que la interpretación debe respetar el principio de legalidad y tipicidad. Bueno, en esta ocasión voy a explicar la interpretación crítica de las ambigüedades jurídicas, presentes tanto en el texto 1 como en el texto 2. Primero, en el texto 1 de contrato de trabajo extranjero, se analiza una ambigüedad léxica en la expresión a elección del empleador. Esta frase genera cierta incertidumbre, ya que puede interpretarse tanto de manera muy amplia, es decir, que podría permitir que el empleador tome decisiones no solo sobre el medio de pago, sino que también sobre otros aspectos, como la periodicidad de los pagos o las condiciones de salario.
Esto es especialmente preocupante en el caso de los trabajadores migrantes, ya que su situación de vulnerabilidad limita mucho su capacidad de cuestionar estas condiciones. Frente a ellos se aplica el principio indubio pro operario. ¿Qué significa? Significa que ante la duda se debe favorecer al trabajador. Por eso la interpretación correcta es restrictiva, pero no otras condiciones. El empleador solo puede elegir el medio de pago, como cheque o depósito, pero no otras condiciones. También luego analizamos una ambigüedad sintáctica en la frase, todo sin perjuicio de los anticipos de remuneración. Aquí el problema existente es que existen dos posibles interpretaciones. La primera es que el trabajador autoriza los descuentos de manera general y la segunda es que solo autoriza los anticipos. La primera interpretación sería muy peligrosa porque permitiría al empleador aplicar descuentos sin límites claros, afectando al trabajador. Por eso, nuevamente, aplicando el principio indubio pro operario, se concluye que la autorización debe limitarse al hecho de únicamente los anticipos. Cualquier otro descuento requiere una autorización específica del trabajador. Finalmente, en el texto 2, que corresponde a una resolución del SUNIEDU, también se identifican algunas ambigüedades importantes. La primera es la expresión sin requerir previamente de la opinión favorable. El problema principal aquí es que no queda claro si la opinión es obligatoria o solo es una recomendación o formalidad. La interpretación correcta vendría siendo que no es obligatoria, ya que la ley permite aprobar sin requisitos adicionales. Por tanto, esta opinión solo es referencial, no vinculante. La segunda ambigüedad es la frase personas impedidas conforme al marco legal vigente. Aquí no se sabe si la ley define quiénes son los impedidos o si la institución puede interpretarlo por su cuenta. Esto es muy peligroso ya que podría generar decisiones arbitrarias. Por ello se aplica el principio de tipicidad, que establece que solo la ley puede definir estas restricciones. Ahora les paso con mi compañero. Ya, muchas gracias. Y para concluir, tenemos la reformulación terminológica de los dos documentos jurídicos con los que hemos estado trabajando. El objetivo de esta actividad fue identificar fragmentos ambiguos o poco precisos y reformularlos manteniendo el sentido jurídico original, mejorando la claridad, la precisión léxica y la coherencia semántica. En el primer documento, el contrato extranjero, trabajamos principalmente cláusulas laborales que presentan ambigüedad o exceso de términos similares. Por ejemplo, el contrato señalaba que el trabajador debía realizar otra labor afín, semejantes o relacionadas. Nosotros simplificamos esta expresión indicando que el trabajador desempeñará funciones complementarias o relacionadas asignadas por el empleador. También reformulamos la cláusula sobre la vigencia del contrato, especificando de manera más clara que las obligaciones laborales solo entrarán en vigencia cuando el trabajador obtenga la visa correspondientemente o el permiso especial del trabajo. En el segundo documento, correspondiente a la resolución de SUNEDO, reformulamos expresiones relacionadas con la reorganización institucional y la supervisión de recursos públicos. Por ejemplo, el fragmento original decía, se autoriza a la SUNEDO para que se reestructure orgánicamente y modifique sus documentos de gestión interna. Nosotros lo reformulamos como se faculta a la SUNEDO para reorganizar su estructura institucional y actualizar sus instrumentos de gestión interna. Con este cambio se logra una redacción más clara y técnica, evitando expresiones extensas o ambiguas. Otro caso importante fue el fragmento sobre la fiscalización de recursos públicos destinados a fines educativos. La reformulación permitió precisar mejor la finalidad de dichos recursos y hacer más directa la idea principal. Finalmente, podemos concluir que la reformulación terminológica es importante en los textos jurídicos porque reduce ambigüedades, facilita la interpretación de las normas y mejora la seguridad jurídica sin alterar el contenido legal del documento. Y eso sería todo por ese trabajo. Muchas gracias. Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo.